Los que tienen problemas y que están volcando los problemas que tienen en ese niño, en lo que ellos consideran seguramente y con buenísima intención, que es ayudar a ese niño. No sé si son 9 o 10 puntos muy escuetos, muy bien explicados, van diciendo por qué es malo empezar un tratamiento hormonal con un niño. Dicen, es un organismo sano al que nosotros estamos modificando con una terapia hormonal muy agresiva que no se haría en ninguna otra circunstancia y se la estamos aplicando a un organismo sano en una edad tempranísima, por ejemplo, para hablar de la terapia hormonal. Pero después hablan también de las operaciones de reconstrucción o de cambio de sexo. Y es llamativo que uno de los médicos estadounidenses que comenzó a hacer estas operaciones en una universidad, no recuerdo en qué estado, ha dejado de hacerlas. Y el motivo que da es que se ha dado cuenta de que los pacientes a los que él había atendido, a los que pensaba que quería ayudar, pues que después de haberse sometido a una terapia de cambio de sexo, a una operación, realmente no eran personas satisfechas. El de la Johns Hopkins era, ¿no? Eso es, efectivamente. Efectivamente. Sí. Porque todo procede de un error de partida, que es confundir la orientación sexual con tu sexo biológico. Yo querría apartar completamente la cuestión de la homosexualidad, esto que estamos tratando. Porque la homosexualidad ha existido siempre y siempre existirá. Es decir, digamos, forma parte de la naturaleza humana. Es algo que está dentro. Siempre hay un porcentaje o un pormilaje. Pero eso significa que sientes atracción por la gente de tu propio sexo, no que quieras coger el sexo que no es el tuyo. Claro, son dos cosas distintas. Estamos confundiendo la existencia de un sexo físico que aparece desde el mismo momento de la fecundación en una cosita que se llama segmento, creo que se llama SRY, un segmento del cromosoma Y que tiene 240 aminoácidos y que está desde el mismo momento en que se produce la concepción y que determina ya tu sexo físico. Lo estamos confundiendo con el sentimiento psicológico sobre ti mismo y con la orientación sexual, es decir, la atracción hacia los de tu sexo o los de otro, que es la inmensa mayoría de los casos. Y son tres fenómenos diferentes. Lo que es brutal en esta ley, y es seguramente lo que reprochaba... Nos estamos refiriendo a la de transexualidad. Claro, es que lo estamos mezclando leyes. Es que lo mezcla todo cuando esa es la gran trampa. Es decir, el respeto hacia la persona que siente una orientación homosexual, a mí me parece que es irreprochable. Es decir, pues claro que sí, no lo vas a despreciar por eso. Además, con frecuencia la homofobia suele esconder, es verdad, una homosexualidad latente. Pero no tiene nada que ver con el hecho de que tú seas libre o no para elegir tu sexo físico, porque no lo eres. Y el propio hecho, por cierto, de que se diga que tú puedes elegir tu sexo físico ya de antemano implica que estás reconociendo que hay un sexo que no es el género, que es otra cosa. El género es la interpretación social que corresponde a un sexo determinado. Lo mezclan todo con todo. Por eso es una ley que no tiene más remedio que aplicar con gente exprofeso puesta ahí para eso, marginando no, a base familias, de decretazos. Marginando. Solo pueden hacerlo a base de decretazos porque es irracional. Señora científica. Tome, me gustaría preguntarle hasta qué punto está demostrado científicamente eso que decía Esparza, que una persona pueda identificarse con otro sexo. ¿Esto es algo que puede ser simplemente pasajero? Y si no es así, ¿cómo se puede legislar por excepciones, basándose en alguna excepción? Mira, yo creo que independientemente del concepto de orientación sexual, identidad sexual y tendencia sexual, que son tres cosas en una misma persona, todos somos personas sexuadas. Tenemos sexo, pero somos persona. Y además somos personas sexuadas desde el momento de nuestra concepción. Aunque a partir de la 8ª semana se sepa si ya eres niño o niña, la carga de testosterona que recibe el embrión desde el momento de la fecundación va a marcar la decisión de si chico o chica. De hecho, hay estudios importantísimos de neurólogos, o sea, no estamos hablando de temas patológicos como la psiquiatría o la psicología, sino neurólogos que saben perfectamente las grandes diferencias que tenemos en el cerebro como hombre y como mujer para responder simplemente a ser empáticos en la vida. Las mujeres somos más verbales, pero porque somos más intuitivas y más verbales y más empáticas. Eso una carga hormonal no lo arregla ni lo modifica. Y lo mismo pasa con los hombres. Parece que son insensibles a determinadas cosas. No, es que su carga de testosterona es superior a la nuestra y eso les hace ser más rivales, más competitivos y ser mucho más agresivos en su forma de actuar. Y esto tampoco lo modifica la química. Y esto la gente lo tiene que saber. Se les está engañando. Se está engañando a las personas creyendo que la química es como el agua de la Virgen de Lourdes, que les va a cambiar a capricho cosas que internamente él está programado desde su concepción. Claro. Y
Perdónanos. No, que hablando de este tema precisamente, en la ley, en esta primera ley, la que estamos viendo en la pantalla, una de las cosas en las que incide es que a los niños en el colegio se establece un protocolo. Antes lo decíamos en futuro, ahora ya una vez aprobada la ley entendemos que ya se está trabajando en preparar estos protocolos que dicen al profesor que si un niño, de repente, una niña que se llama María y que ha nacido siendo María, dice en el colegio que quiere ser Pepe, pues los profesores tienen que llamar a esa niña Pepe, porque lo dice la ley, y que además tienen que avisar al resto del profesorado, del claustro, para que todo el mundo se dirija a esa niña como ella ha decidido. Y sobre esto, el Colegio de Pediatras de Estados Unidos lo deja clarísimo y dice, es que cuando un niño no se identifica con el sexo que tiene, el problema no es el sexo que él tiene, lo que está teniendo ese niño es una disfunción psicológica, y dicen que la mayoría de las veces se va con la edad de esa disfunción y lo llaman así, disfunción. Aquí seguramente ya igual nos multan, nos multan seguro por decirlo, pero ellos lo dicen así y dicen que precisamente lo que tienen que hacer los padres y los educadores y los médicos en caso de que sea necesario es ayudar a ese niño, pero no haciéndole ver que tiene razón, sino tratando esa disfunción que está teniendo para reconocer cuál es su sexo. Sobre todo porque puede también no ser una disfunción, sino un proceso. Los procesos no nos hacen responder. ¿Usted como psicóloga se ha encontrado con casos de este tipo parecidos? Un niño que no se sentía identificado o una niña con su sexo en ese momento y que luego con el tiempo ha evolucionado y sí que ha seguido... Pues mira, me he encontrado con padres muy asustados porque su hijo o su niña de 5 años se quiere disfrazar del sexo contrario y que además ellos pensaban que entonces ya les había tocado un hijo con un problema de identidad sexual con 5 años. ¿Qué ocurre? Que investigabas un poco y este niño de 5 años solo tenía hermanas, con lo cual el baúl de los disfraces es solo de trajes de gitana y de cenicienta, con lo cual el niño era feliz entre sus hermanas vistiéndose de esta manera. Que siempre ha existido ser un poco chicazo, ser un poco... Claro, ¿no? O sea, hemos pasado a que solamente había que regalar a los niños balón y pistola y a las niñas muñeca, a que ahora tenemos que promocionar la muñeca en el niño y la pistola en la niña. Bueno, pero es que esto es importante porque, por ejemplo, hay hasta una página web que se llama Micromachismos que denuncia todos esos casos en los que pues, una niña juega con una Barbie y un niño juega con una pistola. Pero es que la mayoría de los casos, o por lo menos los que tengo yo cercanos, los niños se lanzan a disfrazarse de Spiderman porque les gusta y se sienten más identificados, y las niñas juegan con las muñecas y se visten de princesa porque ellas quieren y les sale así, ¿no? Es que los juguetes te identifican, porque eres tú el que juegas, no son los juguetes los que juegan contigo, y tú te identificas con los juguetes. Perdón, no, el gran error es el gran error. Está muy bien eso que dices de los juguetes, porque es un perfecto ejemplo de andar por casa del problema de esta ley. Cree esta ley, defiende esta ley, y es perfectamente absurdo que es el entorno social, los juguetes que tienes a manos, los que determinan tu identidad sexual. No, es al revés. Tú eliges una cosa y otra previamente. ¿Y si un niño elige juguetes de niña, hay que preocuparse o esto está también dentro de la normalidad? Para aquellos padres que nos estén viendo y se encuentren con casos así. Pues es que no se asusten nada, porque un niño es un proceso de tal manera que hasta los 12 o 13 años puede tener una sensibilidad especial o un entorno especial que le haga encontrarse bien y a gusto. No fomentemos lo que no sabemos que está pasando, porque es una cita a ciegas. Claro. Es ocultar el autoconocimiento en el niño promoviendo algo que ni siquiera los que se lo promueven lo saben. Entonces es una manipulación afectiva al final en el chaval para hacerle confundirse, y por eso hay muchos padres confundidos y temerosos de lo que les viene encima, porque es que es lógico lo piensen así, y chavales que piensan que si no demuestran alguna cosa rara va a ser el pringao de la clase. Entonces todo esto está ocurriendo ahora mismo, además con la gran preocupación por parte del profesorado, porque si es importante que a un profesor con una tendencia homosexual no se le discrimine, también es importante que a un niño con tendencia homosexual no se le discrimine. Pero de eso, que es un tema, como has dicho tú, completamente diferente, a que hagamos un baile de sexos en la clase, y dependiendo del ciclo educativo, pues es que estamos en un tema muy complicado. Me gustaría justo centrarnos en este asunto porque la nueva ley, la tercera, esta que se va a poner en marcha en unos días, aunque todavía no hay fecha, va a poner en marcha talleres educativos encaminados, dicen, a hacer desaparecer prejuicios y estereotipos imperantes respecto a la homosexualidad, bisexualidad y todos los transexualidad y todo eso. ¿Qué pasa si un padre no quiere que su hijo sea adoctrinado con estos cursos, que además es importante decir que van a ser impartidos
impartidos por el lobby gay. Y por otra parte me gustaría también saber cómo actúa la ideología de género en niños tan pequeños. ¿Qué consecuencias puede tener? Va a tener penalizaciones, pero no las sabemos, estará dentro del digo las consecuencias desarrollo para de la ley. niños. Ah, en los niños. Pues en muchos casos es bastante irreversible, ¿eh? O sea, y si no, tiene que tener un coraje como persona adulta el día de mañana a rebelarse lo que le han impuesto, que estará por ver qué va a ocurrir. Esto es una historia que estará por ver. Yo estoy convencido de que va a generar una reacción completamente desbocada y por tanto necesariamente negativa. Es lo que decía Adorno y Horkheimer. Todo intento por quitarse de encima la coacción natural significa un aumento de la coacción natural. Al final, tú no puedes negarle a una persona su identidad elemental, de tal forma que cuando reciba la presión, en muchos casos habrá gente muy sumisa que aceptará llegar a los 25 años diciendo quién soy yo. Pero yo creo que la reacción normal, al contrario, va a ser la de acentuar los propios rasgos de definición de sexo o de género frente al otro, lo cual también será un desmán, es decir, no tiene sí, pero mucho sentido, genera cultura, ¿eh? Esta ideología va a generar una cultura en la que entonces ya no la gente va a ser libre de proteger su identidad. Ni en eso ni su reacción. Ni la reacción ni la repercusión social. Un momento, Rosa, y como padre, Esparza, si te encuentras con que de repente empiezan a impartir cursos de este tipo en los colegios, porque además no van a distinguir, van a ser cursos en colegios tanto privados como públicos, como concertados, va a ser obligatorio. ¿Existe alguna herramienta para que digas, no, es que yo no quiero que mis hijos reciban este tipo de talleres, este tipo de cursos, o no existe? Pues yo ya me fui de un colegio por la educación para la ciudadanía, de manera que al fin y al cabo tengo ya una larga trayectoria sobre esta cuestión. No, habrá que exigir a aquellos colegios que pretenden mantener su libertad de ideario, concertados, privados, etcétera, que, puesto que la ley es así, desarrollen ellos talleres específicos con su formación específica. Ahora bien, esto viola completamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también, por cierto, la Constitución española, que, si no recuerdo mal, atribuye a los padres el derecho a elegir la educación moral de sus hijos. Y la libertad de enseñanza. Y ya está tardando más, por cierto, eso es lo que corresponde efectivamente a los profesores. Ya está tardando más de uno en presentar un recurso elemental. Vamos a ver, si a ti te dijeran mañana que van a educar a tus hijos en la convicción de que todo beneficio es en sí mismo bueno, y por tanto no es malo en absoluto explotar al obrero, porque de eso se genera, lo de Mandevilla en la fábula de las abejas, riqueza para todo el mundo, ¿no recurrirías? Es una barbaridad. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, es ideología metida dentro de un currículo de enseñanza. Rosa. Sí, y cuando decimos que habrá mecanismos para defenderse, yo no lo tengo tan claro, porque la ley que está ya aprobada así lo contempla, y la que viene, la que está en vías de aprobación, es todavía más radical. Señalan que esta normalización y lo que ellos llaman visibilización de la realidad LGTB no solo tiene que respetarse en los colegios, que evidentemente habría que ver qué entienden ellos por el verbo respetar y qué entendemos, y qué entendemos nosotros, porque puede haber distintas interpretaciones, pero partiendo de la base del respeto debido a toda persona, sea cual sea su condición de cualquier tipo, no solo hablan de respetar, hablan de fomentar y hablan de promover. Una de las cosas que señala específicamente la nueva ley, la que se está tramitando todavía, es que en los colegios se tiene que celebrar el Día del Orgullo Gay y el Día de la Fiesta LGTB, que es otra fecha distinta. Igual que ahora vemos a los niños vestidos de chulapo el día de San Isidro en los coles madrileños y de la Feria de Abril ahora los colegios sevillanos, imagino. Pues, van a erradicar el Día de la Madre y el Día del Padre. Efectivamente, el Día de la Madre y el Día del Padre son discriminatorios, entonces se celebrará el Día del Orgullo Gay. Se tiene que promover la visibilización de los distintos modelos de familia. Es decir, no es solo decirle a un niño qué es lo que le tiene... ¿Y tú ves a una clase de chavales de 12 años vestidos de fallera? Queman el colegio. Pues de verdad, insurrección está justificada. No, porque nosotros lo vemos desde fuera y como adultos, pero acordaos de los famosos libros de educación para la ciudadanía, de qué manera tan sutil y tan sibilina casi iban haciendo ver que lo bueno era rebelarse ante los padres, ante la autoridad, con esos cómics. Un buen ejemplo de la diferencia sexual es que ellas dicen sibilino, donde yo diría canalla. Clarísima. De orientación. Vamos a ver, cualquier insurrección está justificada. Ahora bien, también quiero recordar una cosa. 40 años de educación nacional católica en España no impidió que 10 años después este país haya convertido 20 en lo que se convirtió. O sea que podemos volver a dar la vuelta.
Sí. Pues no sé, si volver a esos 40 también nos compensa. Me gustaría... No, dar la vuelta a la situación, no dar la vuelta. El tiempo nunca da la vuelta. Me gustaría enseñarles algunas de las doctrinas y métodos que ponen en marcha en estos talleres de los que estamos hablando de sensibilización y contra la discriminación y luego lo comentamos. Lo que vamos a hacer es dividir la clase en dos grupos, por eso tenéis los grupos de mesas ahí preparados. En un lado van a estar a todas las personas que les gusten los hombres y en otro lado a todas las personas que les gusten las mujeres. Y tenéis que dibujar en equipo, en consenso, vuestro hombre ideal. Bueno, ¿qué les parece? ¿Les parece que es una buena idea dividir a los niños según sus intereses sexuales? Bueno, ¿O aquí creen nos han que puede... dividido así en el... ¿O creen que puede confundirles? Hombre, es que a ti no te podíamos dividir, Esparta. No te podíamos dividir solo. No, yo creo que la gente tiene demasiado miedo a los heterosexuales. No sé por qué nos tienen este miedo. Primero, yo sí que me siento discriminada por ellos hacia mi modelo. ¿Por qué? Porque veo que cada vez que hablo de las cosas de cada día como mujer o como hombre, me cosen en Twitter con insultos. Yo no insulto a nadie y ellos a mí sí me insultan. Es curioso ver la violencia y la agresividad verbal que tienen para imponer sus ideas. Eso quiere decir que quizás sean pocos y tengan que hacer mucho ruido, ¿vale? Con lo cual, yo creo que aúllan, luego cabalgamos. Hay que pensar por otro lado, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, hay que decir, no nos despistemos. O sea, no nos despistemos porque no dan puntadas sin hilo con muchos fondos monetarios internacionales y con muchos negocios muy interesantes para mucha gente que se quiere enriquecer. ¿Qué ocurre? Que ante una enseñanza como la que está viendo, unas leyes como las que están ocurriendo, un dinero y unos fondos europeos y mundiales como está ocurriendo, ¿dónde está nuestra libertad? ¿En la familia? Al final, lo único que va a salir adelante es que cuando creemos una comunidad con hijos, esta comunidad sea la que la blindemos al exterior. Y a lo mejor salimos reforzados. Ahora mismo, familias son muchas cosas. Familia vale para todo, y lo que vale para todo no vale para nada. Y sin embargo, a lo mejor conseguimos que con todo ese entorno que nos agrede, nos blindemos como tribu. Lo que antes era impensable, volvamos a ser tribu, para supervivir. Las tribus en África superviven como tribu. Pues a lo mejor la familia es el futuro. No en vano los sabios israelíes, los israelitas, los primeros, cuando hablan de la mujer utilizan una palabra que es sinónimo de casa. La perspectiva femenina efectivamente siempre será la de tratar de proteger inmediatamente el entorno propio, pero la masculina es invadir. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no. Sí, tienes razón. Es decir, al final efectivamente solo desde una comunidad de personas conscientes existe, y desde la intimidad de esa familia. Libertad, claro, y la familia es un ejemplo. Pero es una batalla social que hay que dar, y yo insisto, me parece que es tan evidente que desde el punto de vista jurídico, político, esta es una imposición ideológica de partido sobre el conjunto de la sociedad, que veo muy difícil que sea posible mantenerla durante años sin generar resistencias tremendas. Se dará la vuelta por el suicidio colectivo demográficamente que va a producir. Bueno, o sea, todas estas leyes son infecundas. Entonces eso es lo que a lo mejor hará saltar la alerta o las alarmas de a dónde vamos con este suicidio colectivo y sea lo que haga que dé la vuelta. A mí me surge una duda. Con la prohibición de las terapias, de no poder ni siquiera, pues hablan incluso de hablar con tu confesor religioso o de acudir a un psicólogo. ¿Y qué van a poner? ¿Micros? ¿Micros en los confesonarios? La persona que no se sienta cómoda con esa condición, porque a lo mejor lo es, pero no se siente cómoda pues siendo homosexual, no va a tener entonces la libertad de poder ir a un psicólogo y contarle que no es feliz con su condición de homosexual, entiendo, se va a perseguir de alguna manera. La verdad es que es muy complicado, ¿eh? Si el psicólogo quiere mantener su puesto de trabajo, desde luego lo va a tener complicado encontrarlo, porque según el borrador de la ley, es el texto original, que es el presentado por el Partido Popular como compromiso electoral de Cristina Cifuentes, simplemente dice en el artículo: las terapias de aversión o conversión no estarán permitidas en ningún caso. Y ahí lo deja. Ciudadanos viene después y añade en una enmienda: no estarán permitidas en ningún caso, y dice que a mí esto me pasma, dice, siendo absolutamente irrelevante la voluntad o la aceptación o no por parte de la persona que sería... Que se somete a esa terapia. Que se somete a la terapia de conversión. Decide, y luego viene por el tanto, PSOE, el Estado. Claro, deciden por ti. Y luego viene el PSOE y ya le pone la pimienta, o no le pone la sal, ahora la pimienta, entonces dice, ¿qué es una terapia de conversión? Y dice, cualquier actuación o intervención, no sé qué palabra emplea, psicológica, psiquiátrica, médica, religiosa
o social, me falta una quinta palabra. Y ahí la inclusión política a lo mejor no. Política no. Esa no la han puesto, ¿no? Pero ahí como están todos de acuerdo no les va a hacer falta. La terapia de conversión política es lo que hay que aplicar a la mayor parte de la clase política. Por eso, y las sanciones, esto se considera, la aplicación de estas terapias según el apartado de sanciones de la ley, se considera, creo que es infracción grave o muy grave, no estoy segura. Y desde luego muy grave, ¿verdad? Pero será en instituciones públicas esto o en los estamentos públicos. Queda prohibido. Queda absolutamente prohibido. Lo que yo no sé es la capacidad de una ley autonómica, sería en este caso, para llevar a cabo esa sanción. No sé si tiene competencia realmente. ¿Y cómo se controla? Es que imaginas a la gente, bueno, esto es una oportunidad para estimular el mercado autonómico. Abre consulta en Extremadura o donde sea, que la gente vaya allí. Al final será cuestión de buscar la cuevita en la comunidad donde no te persigan. Bueno, pues me encanta. Bueno, además la ley no se queda solo en el ámbito educativo o en el ámbito social, sino que también prohíbe, y más bien obliga a que los medios de comunicación tengan que fomentar los contenidos pro-gay, además se dé visibilidad a miembros, a personas que formen parte de ese lobby, del LGTB. ¿No es esto coartar las libertades, libertad de expresión, libertad de prensa? ¿Se va a perseguir a todo aquel que hable en contra o que no esté totalmente de acuerdo con los postulados del lobby gay? Es como la dictadura de lo políticamente correcto, ¿no? Totalmente, no, de lo políticamente incorrecto. Correcto para ellos. Dictadura de lo políticamente incorrecto. Porque tenemos que saber que en la sociedad democrática en la que estamos, que parece que no hemos avanzado suficiente, somos muy maduros y esto nos va a avanzar democráticamente, hay fronteras. Aunque seamos demócratas, hay fronteras entre lo correcto y lo incorrecto. Lo moral y lo inmoral. Y lo real y lo irreal. Esas fronteras existen porque si no, no sería posible ni siquiera hacer urnas e ir a votar. Gracias a que existen esas fronteras podemos votar. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que están haciendo es leyes que no pasan por nuestro voto para imponerlas a la gente. Donde ahí las fronteras se las saltan. La frontera de la democracia son las libertades públicas. Y entonces se las han saltado. Leyes, socapa de democracia, vulneran las libertades públicas. Totalmente. Y es un atentado terrible. Porque si fuéramos a las urnas esto no salía. Claro, por eso no va. Bueno, yo es que ahí no estoy tan de acuerdo, porque hablaba antes, Esparza, de la capacidad de reacción nuestra, pero yo creo que en este sentido los partidos, todo el espectro político actual, al menos en la Comunidad de Madrid, juega a favor. ¿Por qué? Porque es que el texto inicial lo ha presentado el Partido Popular. Sí. Lo van a apoyar Ciudadanos, PSOE y Podemos. ¿Qué otra fuerza política tiene representación en el Parlamento Autonómico? Pero es un problema de cada señor que va a la urna, claro, no de los partidos políticos. Pero, ¿esto qué significa? Pues significa que en esto, como en tantas otras cosas, la distancia entre la clase política y el pueblo es inmensa. Es cada vez mayor. Evidentemente sí, que si fuéramos a votar solo esta ley no saldría aprobada, pero el problema es que los representantes que cada uno hemos elegido para representarnos, valga la redundancia, en este caso en la Comunidad de Madrid, ninguno está dispuesto a dar esta batalla. Pero no a modificar la democracia. Hemos dado voto para la democracia, no para que pongan leyes que van contra la democracia. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros, pero la realidad, que lo que tenemos ahora es que en el Parlamento Autonómico no hay nadie. Y hemos visto, hablábamos antes o no sé si hemos hablado de la ley de la proposición de vientre de alquiler, no salió porque unos diputados populares votaron en contra y les han sancionado con 600 euros. Hoy hemos conocido esa noticia. Seguimos hablando de esta tercera ley y ahora abordaremos esa propuesta de ley a la que te refería, Rosa. Esparza, más disparates. Cristina Cifuentes no tiene medida, ¿eh? Van a obligar. Si le quieres soplar 1.800 euros años, qué barbaridad. Van a obligar a que haya presencia de miembros de ese colectivo, incluso en los anuncios, en las publicidades institucionales, en todas ellas, y se va a obligar a crear un fondo documental en las bibliotecas públicas de contenido LGTB. Bueno. ¿Quevedo lo van a tener que prohibir? No, a mí me parece muy bien ese fondo, pero que libremente vaya a coger el libro el que quiera, que no fomenten ese fondo, solo yendo a leer esos libros. ¿Pero qué libros son? Ah, no sé, los que se van a inventar. Los que elija al criterio de... El arte de amar de Ovidio, no, evidentemente. Van a meterlo, ni en Shakespeare van a encontrar mucho, yo creo tampoco, o sea, será pues literatura moderna. No, vamos, decía Carlos Marx en su momento que los derechos humanos, refiriéndose a los de la Declaración de la Revolución Francesa, eran los derechos de una clase erigidos como ley, refiriéndose a la burguesía. Y creo que tenía razón.
Del mismo modo, todos estos nuevos derechos son los derechos de un lobby elegidos como ley. Son los derechos de una minoría particularmente influyente que además está en sintonía con las orientaciones generales de los poderes económicos en España y fuera de España, convertidos en ley. Convertidos en ley por encima del interés real de supervivencia de la comunidad política, del pueblo, que eso es lo que quiere decir comunidad política, de tal manera que son medidas absolutamente autoritarias, antinacionales, antipopulares, por si no fuera suficiente con ser anticientíficas y antilógicas, que para mí es un pecado aún mayor. Sí, yo creo que aquí falta que la comunidad científica se manifieste más, ¿eh? O sea, no les han consultado, que esto es muy grave. Claro. No se ha contrastado con ellos, que esto es muy grave. Y entonces se les ha ninguneado y están callados. Pero ¿y por qué en estos últimos años estamos viendo este impulso global hacia la ideología de género? ¿Qué intereses hay detrás? Eso sería otro programa. Pero unos negociazos bestiales. Eso sería simplemente las hormonas cuestan tanto dinero que promover laboratorios. Están los laboratorios. Es una cuestión detrás. económica. Es una cuestión de poder y económica. Si tú a un chaval le haces crecer confundido, desorientado, inseguro, y sigue creciendo en su vida, es perfectamente manipulable. Entonces, si tú haces de la inseguridad una masa, tienes una masa que flota y la puedes llevar donde quieras. Y no es solo un problema eso, también la convicción maltusiana de las instituciones internacionales, empezando por la ONU, de que es absolutamente imprescindible limitar radicalmente el número de habitantes del planeta. Con eso están obsesionados. Llevan años desde Sí, pero la ideología de Población género del no la Cairo. están poniendo en África. Está así en nuestros señoritos ricos. O sea, la están imponiendo aquí en Occidente y el capitalismo. No, porque allí ya se mueren ellos solos. Sí. Les importa fundamentalmente aquí. Para reducir... estar en eso. Pero por otra parte se habla de un problema de natalidad. Y en África están repartiendo anticontra. Sí, pero una cosa es anticonceptivos, otra cosa es homosexualidad y otra cosa es la transexualidad. Claro. No llega a África, no llega a países musulmanes ni a muchos sitios. ¿Por qué no llega? Porque allí no son Porque interesantes. los matan. Primero, Pues mira lo que pasó en Marruecos se con generan guerras que sale muy barato el coste de vida, pero sobre todo porque esa gente no tiene dinerito para pagar las hormonas, no tienen gobiernos que paguen ni hormonas, ni abortos, ni clínicas. Ni talleres, No es interesante. Ya pagarán. Yo el fin último realmente no lo sé y ahí quien mejor lo puede explicar es Esparza, porque creo que hay muchas cuestiones y muchos elementos a tener en cuenta, de intereses económicos, por supuesto, intereses ideológicos, intereses sociológicos, políticos, pero lo dejaba muy claro en el debate de la ley, la que ya está aprobada, la representante de Podemos, cuando yo esa frase, es que, Bea, no sé si tú te atreves a decirla. No, la vamos Yo a es que no me recuperar, atrevo. la vamos a recuperar. Vale, pues luego vamos a ver volvemos. si podemos recuperar esas declaraciones. Pero que ella ¿Las tenemos? Las tenemos. Hace 4 meses que cuando empezó todo tuve todos los miedos del mundo y también todas las dudas. Hoy en este día, más que nunca, no tengo ni dudas ni tampoco miedos. Vamos a poner fin a su tramitación para empezar a poner en marcha un derecho, el derecho a ser, lo justo y lo necesario. Aprueba y legitima una determinada comprensión de la realidad a la que otras visiones se han opuesto con mucha dureza, con una dureza que ha truncado vidas y que ha provocado infelicidad e injusticia. Lo que se hace es aceptar la revolucionaria idea de que las niñas pueden tener pene y que los niños pueden tener vagina. Por el voto en contra de quien ostentaba la mayoría parlamentaria de esta Cámara, hoy hemos vuelto a hacer historia. Vamos a colocar a Madrid en el lugar que siempre ha debido estar, referente de España y mundial en esta materia. Es por la que le quiero dar las gracias al Partido Socialista. O su defensa no puede ser la bandera de nadie, de ningún grupo político, de ningún colectivo en especial. Tiene que ser una bandera de todos, sin excluir a nadie. Rechazamos hacer política. Rosa, te referías a las palabras de Beatriz Gimeno. A las palabras de Beatriz Gimeno, que decía que evidentemente estábamos asistiendo con la aprobación de esta ley a una idea revolucionaria, ¿no? Niñas con pene, niños con vagina, un horror. Pero a mí es que lo que me llamaba, sí, porque claro, pero a mí me llamaba la atención de esa idea. Vamos a ver, estamos defendiendo que hay personas que nacen con o están defendiendo ellos, que hay personas que nacen con un sexo que no es el que ellos sienten y que quieren cambiar. Digo yo, no sé, pero digo yo que una niña que se sienta niño no quiere ser una niña con pene. Es que
O sea, quiere ser niño. Quiere ser un niño. Entonces, la idea no es revolucionaria. En la vida hay niñas y hay niños, o hombres y mujeres ya cuando crecen. Pero eso de mezclas yo creo que nadie quiere. Por eso ser. Entonces, utilizan la palabra género, porque es la única que tiene masculino, femenino y neutro. Por supuesto, pero que ellos mismos caen en sus propias contradicciones o en la falta de discurso. A mí me pasó intentando redactar y sobre todo entender una noticia del colectivo LGTB en Madrid. Había pedido a la RAE que modificara la definición de bisexual, porque creo que la RAE emplea el término alternar, que alternan una orientación heterosexual o homosexual. Y ellos decían que no alternan nada, que es que ellos son bisexuales, que no es que sean un día heterosexuales y otro día homosexuales, sino que son bisexuales. Entonces yo hablando con el representante que nos atendió, y decía, pero entonces ¿qué es lo que queréis que ponga la RAE? Entonces ellos te lo intentaban explicar y acabo diciéndome, es que la ideología de género es muy difícil de entender si no llevas mucho tiempo. Me alegro muchísimo. Y decía, ¿Cómo me alegro? Porque es que yo no les entiendo, claro, de verdad te lo digo. Y yo te sentías torpe ya. Yo ya decía, pero ya con la RAE estoy tranquila. Claro, porque decía, pero se puede ser heterosexual, homosexual y ya. No, o cualquier otra cosa, o intergénero. ¿Pero eso qué es? Bueno, es que es complicado de explicar, y tan complicado, es que es imposible de explicar. Al final la vida tiene una manera de un recorrido muy pequeño. De discurrir y existen unas tendencias que han existido siempre, que todos conocemos, y hacer una ley de eso, yo no sé a qué responde en profundidad. Yo de verdad comprendo que estén enfadados, porque no nos comprenden. Comprendo que estén enfadados porque ve que no les comprendemos, pero o se explican mejor, no a base de leyes, o de verdad es para no entenderles. Yo lo siento muchísimo, estoy muy limitada. No lo entendéis y no es comprensible, es porque prejuicios. no es lógico. Se aprovechan por prejuicios. Se aprovechan de esta confusión, que la gente le da miedo decir, no, es que yo no entiendo qué es lo que están defendiendo, y entonces pues digo que sí, porque parece que ellos aprovechan de una atmósfera de estupidez generalizada que se ha construido en España y en otros países de Europa en materia intelectual. Pero no lo entendéis, ni lo entiende nadie, porque no es lógico, no es una cuestión de entender. Claro. O sea, pero ellos se apoyan en que son prejuicios sociales, prejuicios religiosos, educativos y familiares. Pero el prejuicio es el suyo. Sí, claro, totalmente, porque en la medida en que de entrada creen, y lo creen a pies juntillas y no lo razonan, que el género, es decir, el rol que juega cada sexo en la sociedad es una construcción social y no tiene nada que ver con el sexo físico que tienes, es decir, con el hecho de ser macho o hembra, por utilizar términos puramente zoológicos. Hemos perdido apertura de pensamiento, lo digo. O sea... Con lo cual están sencillamente en un delirio. Yo insisto, a mí, con todos los respetos a la gente que no está a gusto con su sexo y se quiere cambiar, con todos los respetos a la gente que se siente atraída por los de su propio sexo, con todos los respetos que haga falta, incluso los del señor Guardia, que nos estará mirando, que ahí tomando nota y tal, me parece que la clave de todo está en que desde el punto de vista científico y filosófico esto es lo que diríamos en términos castizos un contradios, porque no hay por dónde cogerlo. Es una contraantropología humana. Es un absurdo. Es contra la antropología. Directamente pretende suprimir el hecho natural. No, y en plena evolución del hombre. O sea, no están diciendo a todos los ancianos de tercera edad que cumplan 80 años le damos la opción. No, es que es a los 12. ¿Cómo del hombre? ¿Cómo del hombre? ¿Eso qué es el hombre? Claro, es que ese es el problema. Vamos a avanzar en más puntos de estas leyes. Llegamos al apartado de las sanciones, porque dicen se va a multar el uso de expresiones vejatorias por razón de orientación sexual e identidad de género en la prestación de servicios públicos, en cualquier medio de comunicación, en discursos, en intervenciones públicas. ¿Creéis que se intenta silenciar a una parte de la sociedad que no comulga con estos? Y además, me gustaría, además de esto, en esta ley es muy importante decir que se invierte la carga de la prueba. Es decir, va a ser el supuestamente ofendido el que va a tener que demostrar que la otra persona, que yo, por ejemplo, le he discriminado, y no el acusado el que demuestre... Te puede acusar cualquiera y tú tienes que defenderte. Es que ese es el problema, que estamos perdiendo derechos y libertades, las dos cosas. Claro, porque la primera se parte... acaba con la presunción de inocencia. La primera parte de lo que has planteado, como explicaba Rosa antes, eso ya está en la legislación y además es justo. Es decir, vamos a ver, que imagínate que paso yo por la calle y un tío me grita... heterosexual de tal, así, y bueno, pues entonces, ¿qué somacho, te podían decir somacho, ¿y qué pasa? Tal, puedo denunciarlo, bueno, me puedo sentir discriminado o no. La segunda parte es la peligrosa. Es decir, yo voy a la comisaría y digo, Rosa Cuervas Mons me ha insultado, me ha llamado somacho. Por tanto,
Ahora empieza tú a... Ahora de yo todas me tengo que defender. maneras habrá que ver, porque el otro día en un programa de televisión una presentadora que es abiertamente, o sea, ya se ha declarado que es lesbiana, utilizó la palabra mariconadas, bueno, ha sido muy criticada. Habrá que ver si se tiene el mismo rasero para todo el mundo, si lo dice una persona que se ha manifestado lesbiana no pasa nada, y si lo que decimos, me parece muy mal que lo haya hecho, o sea, que es que y si lo dice una realmente la persona palabra que es es muy heterosexual, bueno. la palabra es muy despectiva y no debe usarse en ningún caso, pero habría que ver si se va a tener el mismo rasero con los con todas las personas o si se silencian. Es verdad, es que ellos parece que tienen, y además es que no tienen carta blanca. Efectivamente, no es una sola vez, ha salido en televisión, ha tenido más repercusión, pero a mí se me vienen a la mente muchos momentos en los que presentadores muy conocidos y de reconocida también homosexualidad pues emplean la palabra maricón, mariquita, mariconazo, y hace mucha gracia. ¿Por qué? Porque ellos lo son, entonces ellos tienen derecho a decirlo. Pero Forma si alguien... parte del lenguaje del gremio de toda la vida, por otra parte. Pero como lo digas, como ahora se ha prohibido. Claro, el tema es que antes se ha dicho siempre sin problema y no se le daba más importancia, y sin embargo ahora solamente tienen el derecho de utilizarla. Hemos dado ellos. el bolo contrario, ahora se le da la importancia que ellos quieren que tenga, no la que tenían. Pero yo insisto, a mí eso me parece menor comparado con el fondo de la ley, porque esto al fin y al cabo, al final forma parte del reconocimiento social y en qué grado de un grupo social determinado, minoritario por necesidad y que siempre lo será, pero tan digno como siempre cualquier lo será, otro depende en cómo sean materia de de activos. derechos. Bueno, por supuesto. Lo terrible, desde mi punto de vista, porque es una inversión antropológica brutal y como es ilógico, necesariamente solo puede producir males sin cuento, es lo otro. Es decir, la pretensión de que no existe, o mejor dicho, de que el sexo físico no significa nada. Es decir, la naturaleza no tiene importancia, que es asombroso. Pero bueno, esto es lo que sostienen, que el género no es algo que venga dado por el sexo físico, sino una construcción arbitraria y voluntaria que además depende no de la persona, sino en el último extremo del Estado que identifica, ah, sí, tú quieres ser trans, bien, yo te ayudaré, que es atroz y que, ítem plus, está prohibido en términos de libertades públicas, siquiera criticar todo eso. Esto es una monstruosidad. Tan monstruoso como la ley de esclavitud que existió durante un tiempo, y lo normal y estar bien visto era tener esclavos. Y además, si los esclavos son negros, había que computar por 2 o 3 porque al ser negro valía menos que uno blanco. O sea, estamos hablando de la ley racista que se ha abolido y luego, pero en teoría tenemos un presidente de Estados Unidos negro. O sea, eso políticamente es igual ahora mismo. Y en su día dio el vuelco. Igual que tiene que dar el vuelco la ley del aborto que hay ahora mismo. Igual que entonces, todo esto es que vamos dando ciclos, y yo creo que estamos en un cambio de ciclo en el que tendrá que morir algo, sea el aborto o otra cosa, para que esto suba y vuelva a caer. Me gustaría enseñarles otro ejemplo del adoctrinamiento que se está llevando a cabo en muchos lugares, como por ejemplo la policía está impartiendo unos cursos sobre violencia de género en los colegios con alumnos de tercero de la ESO. Rosa, no sé si puedes ver lo que dice la pantalla, porque aquí se ve francamente mal. No lo puedo ver, pero lo tengo escrito, así que lo miro en el papel. En esa pantalla que estamos viendo explica el origen de la violencia de género, es el título de la diapositiva, digamos, y después, ¿qué dice? Pues la tradición, costumbre, cultura y religión son elementos que de forma tradicional han favorecido la desigualdad. Después habla también de la estructura familiar patriarcal, que hace el uso de la violencia, emplea la violencia para educar, es lo que critican, que llaman derecho de corrección. Y después, lo que pasa es que no vemos la frase entera porque la tapa la cabeza de ese alumno, alumna o profesor, no sabemos lo que es, dice que hay otros 2 elementos que son el origen de la violencia violencia doméstica, que son los roles de género y de nuevo la familia. Es decir, primero la tradición familiar y después la estructura familiar patriarcal, perdón, y después la familia. Es decir, la ¿Puedo policía... rematar a puerta? Es que me has puesto la pelota. ¿Puedo rematar a Bien. puerta? Remata. Remata. Entre usted, como diría Carmen Sevilla, ¿dónde está mi cámara? Entre usted en la página web del Consejo General del Poder Judicial. Hay un observatorio de violencia de género. Lea los informes de los 5 últimos años. Constatará que más del 33% de los casos se dan entre familias extranjeras, entre parejas extranjeras,
no se cuentan los de origen extranjero que ya están nacionalizados, más del 33%, son un 5% de la población en España, y constatará también que la inmensa mayoría de los casos de violencia grave se dan entre parejas o rotas o sin lazo estable, y por el contrario es en las familias estables donde no se produce. Así que